Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Este momento quiero con todo el corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra congregación, darte un saludo fraternal, sincero, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y orar al Dios bueno, fiel, que te visite en este día, que supla tus necesidades, que la luz de su rostro ilumine tu casa y tu vida, y que manantial que procede de su trono te inunde, trayendo refrigerio de la presencia a tu vida, y que a través de la palabra de Dios te pueda edificar y te pueda hablar en este día. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a la palabra, amados. Hebreos capítulo 12, verso 18 en adelante. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardos o dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la bendita palabra. Amén. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos y Dios nos está edificando. Creemos que Dios tiene un propósito con nosotros como congregación, administrarnos esta epístola, pero también Dios quiere edificar a todo el resto de su cuerpo. Esta epístola ha sido una bendición para la iglesia de Cristo a través de la historia. El propósito de la epístola era animar y afirmar los corazones de los hebreos del primer siglo, que por el contexto de la epístola parece que algunos estaban regresando al judaísmo y estaban dejando
el Evangelio. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, muestra a través de la revelación que lo que nosotros hemos recibido a través del Evangelio es superior a lo que los padres recibieron a través de la ley. Como comienza el libro, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo también el universo. Habla que Jesús es superior como mensajero a los ángeles y superior también a los profetas, sin menospreciar el oficio, el trabajo que realizaron los profetas, ni la obra de los ángeles. El escritor, por el Espíritu Santo, presenta a Jesús como mejor mensajero porque era hijo de Dios y porque el mensaje que trajo es un mensaje que vino a cumplir toda la ley y los profetas, y era la consumación de los siglos, la consumación del propósito del Padre. Por ser Jesús lo que es, como dice el capítulo 2, la salvación es grande por la persona que se entregó por nosotros. Si se hubiera entregado un ángel o un querubín, un serafín, no hubiera sido grande la salvación. Pero fue Jesús, el Hijo de Dios, el que se entregó por nosotros. El resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Ese fue el que se entregó por nosotros, y eso es lo que hace grande la salvación. Por eso logró tanto reconciliar al hombre con el Señor. Así que la salvación es grande por sus logros, pero más por quién fue el autor. También presenta a Jesús como el dador del verdadero reposo, que el reposo, según Hebreos 4, no era el sábado semanal, ni tampoco la entrada a Canaán, que la Biblia lo llama un reposo, sino que queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo lo trajo Jesús. Ese es el reposo del Evangelio, el reposo de la fe, el reposo de comprarnos para Él, para que nosotros vivamos para Él, porque el reposo verdadero es dejar nuestras obras para entrar en las suyas, dejar de hablar nuestras palabras para hablar las palabras de Dios, dejar nuestros caminos para andar en los caminos de Dios. Según Isaías, así se guardaba el sábado en aquellos días. Ese era el objetivo del sábado o de la fiesta semanal de los judíos. Todos los sábados tenían ese propósito: reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él ninguna obra. Era dejar nuestras obras para entrar en las suyas. Ahora espiritualmente representa eso, que somos un pueblo para Dios, que hemos dejado lo nuestro para servir al Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Que ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradar a aquel que nos amó. Somos pueblo de Dios para servir a nuestro Dios. Del aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 5 en adelante nos habla de Jesús como mejor sacerdote y después mejor sumo sacerdote, y que a través de él vino un mejor pacto, con una mejor esperanza, con mejores promesas. Y la palabra clave que estamos diciendo es la palabra mejor, porque hemos recibido algo superior en el Evangelio. Amén. Pero de la misma manera que hemos recibido algo superior en el Evangelio, así es la demanda que hace Dios en esta epístola. Por ejemplo, dice que la ley de Moisés, cuando una persona era convicta con el testimonio de 2 o 3 testigos, la ley era severa. Dice que tenía que morir esa persona. Y dice el escritor, si la ley fue severa, entonces el Evangelio es mucho más severo para aquellos que dejan la gracia, para aquellos que dejan de oír el Evangelio y se endurecen al Evangelio. Así que Dios era más severo con nosotros que lo que fue en el pasado. Y estoy hablando de nosotros a cualquiera que dejara el Evangelio y lo menospreciara. Así lo dice el Señor y así yo lo creo. Amén. Y Él amonesta a que no nos deslicemos, que tengamos cuidado, que mantengamos nuestra profesión, que sigamos adelante. Nos estimula a andar en esas buenas obras preparadas desde la fundación del mundo. Así que
hemos estudiado que la motivación nuestra para estar firmes en la fe, para vivir para el Señor, es lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Si sabemos quiénes somos en Cristo, si sabemos que tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, porque hemos creído en su nombre, y que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que Dios ha compartido con nosotros lo más preciado de su persona y de su reino. Compartió con nosotros a su Hijo, y con el Hijo todas las cosas. Compartió con nosotros su Espíritu, nos dio su Espíritu y de su Espíritu. Pero también compartió con nosotros su vida, porque la vida eterna no es simplemente inmortalidad. La vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios ha vivido desde la eternidad. Amén. ¿Usted entendió lo que yo dije? Amén. Es bueno que usted entienda eso. Generalmente cuando pensamos en vida eterna es que no nos vamos a morir nunca. Eso se llama inmortalidad. La inmortalidad es parte de la vida eterna, pero la inmortalidad no es la vida eterna. ¿Usted entendió? La inmortalidad es parte de la vida eterna, pero la inmortalidad no es la vida eterna. La vida eterna se llama eterna, no porque no se acaba, sino porque procede de Dios, que es eterno. ¿Usted entendió? Amén. Amén. ¿Usted entendió o se confundió? ¿Entendió? Amén. Es eterna porque no se acaba, pero no se llama eterna simplemente porque no se acaba, sino porque procede del eterno, porque es la misma vida del eterno. ¿Usted entendió? Una característica de la vida de Dios es que no se acaba. Pero no es solamente que no se acaba, porque si el hombre en el Edén, Dios a Adán no lo hubiese puesto allí querubines y una espada desnuda y desenvainada y de fuego para privar al hombre del acceso al árbol de la vida, para que no extienda su vida. El propósito de Dios era que el hombre no viviera para siempre en la condición pecaminosa y caída, porque vida eterna en pecado no es vida eterna, se llama de otra manera, aunque no se acabe. ¿Usted entendió? Dios no solamente es eterno en cuanto a que no tiene principio de días ni fin de días. La vida eterna es eterna porque procede del eterno. Y la vida eterna es todo lo que es Dios. Por ejemplo, Dios es santo, la vida eterna es santidad. Dios es bueno, la vida eterna es bondad. Dios es justo, la vida eterna es justicia. Dios es sabio, la vida eterna es sabiduría. Dios es amor, la vida eterna es amor. Todo lo que es Dios es la vida eterna. Y esa vida la hemos recibido del Padre, usted y yo. Amén. Ya usted la recibió el día que usted creyó. Cristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Desde que usted comenzó a conocer a Dios, usted comenzó a vivir la vida eterna. Usted nació de nuevo. Y el hombre nuevo fue creado en Dios, por Dios y para Dios. El hombre nuevo es Cristo en usted, la esperanza de gloria. El hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo no se acaba. Comenzó y no terminará. Ya usted comenzó la vida eterna desde el día que usted creyó, porque usted recibió la vida de Dios. Usted no ha recibido la inmortalidad y ya recibió la vida eterna. Amén. Si usted entiende lo que dice Juan, que la vida eterna procede del Padre y que el Hijo la trajo, usted tiene la misma vida de Dios, la misma calidad de vida, la misma naturaleza de la vida de Dios. ¿Usted entendió? No entendió porque no adoró, no alabó, no entendió. El que entiende eso se tira los pies y alaba, y no se calla de alabar porque entiende. Amén. Y yo no lo estoy haciendo para provocarlo a adorar, sino porque si usted lo entiende, se tira los pies. Es: Dios mío, recibí tu vida, la tengo. Tu vida, tu misma vida. Y si usted lo entendiera, usted la viviera. ¿Cuál es la lucha que tenemos? La carne contra el espíritu.
¿Qué es lo que se opone a la vida de Dios? La carne. ¿Por qué nos gusta más vivir la vida de Adán que la de Dios? Porque no hemos entendido la de Dios. Muchos quieren ser santos, pero para ir al cielo. Porque creen que el texto que dice sin santidad nadie verá al Señor, creen que si no son santos ellos no van a llegar al cielo. Pero tú no vas a llegar al cielo por tu santidad. Tú vas a llegar al cielo por la santidad de Cristo. Amén. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, es porque Dios es santo y en su presencia no puede haber nada sucio. Y ahí se refiere. Nadie puede estar en la presencia de Dios sucio. Por eso Cristo nos limpió para que podamos estar en su presencia. Si no, nadie puede estar. Entonces dice, sé santos porque Él es santo. No para ir al cielo, sino porque Él es santo. Y esa es la vida que yo recibí de Él, la santidad. Y yo la amo, yo lo admiro a Dios. Cuando usted le quieren vender un artículo, a usted le buscan una persona famosa que usted admira. Y se usa ropa interior de tal marca, usted la quiere porque ese individuo que yo admiro usa esa marca. Y por la admiración a ese deportista, usted quiere usar lo que él usa. Pues mira, si tú admiras a Dios, el Eterno, tú vas a querer ser como Él es. Amén. Amén. Yo quiero usar todo lo que Dios usa. Hablar como Dios habla. Jesús decía, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Ay, Él tenía la vida de Dios. La tenía la había asimilado tanto. Estoy hablando aquí como hombre, porque ella siempre la tuvo, que Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos, porque vivimos la misma vida, tenemos el mismo corazón, la misma mente, la misma naturaleza. Ya solamente decir eso a usted, para usted motivarse, para decir yo no voy a vivir otra vida sino la que recibí, la superior, la que admiro, la que viviré por toda la eternidad. Yo me voy a seguir despojando del viejo hombre con sus hechos. Voy a dejar el tabernáculo adánico y voy a vivir en el tabernáculo de Dios. Yo voy a contribuir, a colaborar con el Espíritu para deshacer las obras del diablo y de la carne en mi vida, para que viva Cristo por la fe en mi corazón y arraigado y cimentado en Él, yo sea capaz con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual he sido llamado, y entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Amén. Amén. Conocer a Dios no es tener información acerca de Dios, es haber asimilado a Dios hasta ser como Dios. Tener la vida eterna no es tener el decreto de la salvación, sino tener el espíritu de esa vida. Lo primero que hizo Cristo después que nos salvó fue que nos dio el Espíritu Santo. ¿Saben por qué nos dio el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el sello de esa herencia, el sello de esa salvación. Es lo que nos da la seguridad de esa salvación. Porque el sello, las arras en aquellos días, era lo que hoy se conoce como el dinero inicial cuando se hace un negocio, el down payment, como se dice en inglés. Cuando usted va a comprar un auto, lo primero que hace el comprador es, usted tiene que dejarlo aquí, un down payment, o sea, un dinero inicial. El pronto, dicen en Puerto Rico. ¿Cómo dicen en Argentina? No, hay una palabra que se usa en Argentina cuando alguien del dinero inicial, no hay una palabra. Muy bien, cada país tiene una manera de decir un adelanto en algunos países. Dame un adelanto. ¿Por qué? Porque quiere asegurar la venta. El Espíritu Santo es el inicial, ese dinero que se da para asegurar la venta. Ya dio al Hijo, ya dio al Espíritu. ¿Ustedes creen que Dios no va a venir a terminar la transacción? Ay, santo. Está loco de amarrar a aquel que piense lo contrario. Amén.
dio al Hijo, dio su vida y dio su espíritu. Ya lo que falta es la celebración nada más. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es limpio. Amén. Amén. ¿Qué es lo que me motiva a ser limpio? Que Cristo en la cruz del Calvario me limpió y me llamó a un reino de limpieza y de pureza. Esa es la vida de mi Padre. Oh, si Dios lo revelara hoy, las escamas cayeran en nuestros ojos. Porque se ha presentado la salvación como simplemente librarse del infierno. Dios no te salvó para vaciar el infierno, ni siquiera para llenar el cielo. Es para que lleves a la imagen del Hijo. Amén. 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 Pero hoy se presenta la vida eterna como que te libró y te metió en el cielo y ya se acabó. No, no es meterte al cielo, es vivir el cielo. La salvación no significa librarte de la muerte. La salvación significa darte su vida. Lo que pasa es que no te puede dar la vida si no te libras de la muerte. Pero lo importante de la salvación no es librarte de la muerte, es darte su vida. Tristemente, tú te mueres y tú no te quieres morir y tampoco te quieres arrugar. Y no te quieres enfermar, y por eso tú amas la vida eterna. Y eso es lo que se nos enseña. Vas a vivir en un mundo donde las flores no se van a marchitar, donde las calles van a ser de oro, donde vamos a estar volando como los ángeles. ¿Ah? Y de eso que nos enamoramos. Si ese es el cielo para ti, mejor quédate aquí. Porque ese no es el cielo. El cielo es Dios. El cielo es la vida de Dios. Amén. Amén. Tú no tienes que esperar que Él venga para vivir esa vida. Ya que esa vida comenzó el día que creíste por el Espíritu Santo. Él viene simplemente a glorificarte, que significa a desarraigar el pecado de ti, la presencia del pecado, para que no reine más el pecado y no tengas más memoria de pecado. Pero si entendiéramos lo que es la vida eterna, no tuviéramos que estar luchando tanto con el pecado. Porque generalmente, mire, nosotros generalmente cuando renunciamos al pecado es por una de dos razones. La primera es porque nos queremos librar de las consecuencias. Y cuando tuve una predicación, hermano, si tú pecas, hermano, mira que Dios te va a castigar, que el diablo te va a meter en un lío grande. Eso no es motivación, hermano. Eso se llama disciplina de niños. A los niños, ¿cómo se les disciplina? Si te portas mal, te doy una pela. Pero si tú haces la tarea, te compro una pizza. Así que se educa a la iglesia. Por eso estamos como estamos, no hay madurez. Pero cuando usted le está enseñando a su hijo la tarea, diga, haga la tarea. Le voy a decir por qué. Porque usted no se va a quedar niño toda la vida. Usted va a crecer. Y cuando usted crezca, yo no lo voy a mantener para siempre. Yo lo estoy formando para ser un adulto. Usted se va a casar, va a formar un hogar y va a tener hijos como hice yo. Entonces, usted tiene que estudiar para que usted llegue a ser un buen esposo, un buen padre, sea proveedor en el futuro. Y yo me voy a morir, usted se va a quedar y yo lo estoy equipando para usted seguir viviendo cuando yo no esté. Y él dijo, ay mami, ahora sí entiendo. Amén. Aprenda, hermano. Mire, yo aprendí algo cuando el hijo mayor nuestro, yo me propuse hablarle como un adulto. Yo no le hablaba, yo le hablaba términos científicos para que aprendiera. Y me di cuenta que el niño hablaba como un hombre, porque yo le enseñé. No le perpetúe lo de niño por hacerle tanto cariño. ¿Me entiende? Háblele cosas para que sean maduros, no niños. ¿Por qué los hebreos estaban regresando? Porque eran niños.
El que regresa es niño porque no sabe lo que ha recibido. Si usted quiere enseñar madurez, enseñe correctamente. Le estoy enseñando lo que es la vida eterna para que usted la sepa vivir. Y no esté aquí, ay, yo no me quiero perder. Yo no, cuando Cristo venga, yo no me quiero quedar. Eso no es motivación. Eso no es motivación. Eso para un niño. El niño que no quiere que le den una pela. El niño, no, eso es de niños. Usted ahora conoce al Padre. Usted conoce al Padre. Usted conoce la vida eterna. Si queremos tener unas congregaciones maduras, tenemos que hablar la palabra de acuerdo a cómo está revelada. Dios me ha enseñado a mí una cosa y le voy a dar un consejito así, mire, que lo entendí cuando lo entendí. Yo no leo la Biblia buscando los efectos de las cosas, sino las causas de las cosas. Y eso me enseñó a ir a la profundidad de la palabra. No efectos, causas. ¿Por qué les hablo así de adoración? Porque yo entendí cuál es el propósito de la adoración. Que no es, ay hermano, me gocé en el Señor. La pregunta es, ¿se gozó Dios con tu adoración? Porque la adoración no es para que tú te goces. Tú debes dar una adoración con gozo, porque es para el Señor. Pero el gozo de la adoración no es para ti, es para Dios. Entonces, amén. Amén. Ustedes no se dan cuenta. Quiere que le abra los ojos a ustedes de cómo se enseña y por qué tenemos la iglesia. Somos niños todos. La manera que se enseña. Cuando queremos motivar a la gente a que dé más dinero para el Señor, le enseñamos a manipulación. Le enseñamos, lo llenamos de sueños. Que si tú le das a Dios, te va a dar una casa, que te va a dar un carro, que te va a dar esto, que te va a sanar, que te va a saludar. Como a los niños. Como a los delfines. Cuando lo quieren que haga una maniobra, que me abra la boca. 7 pececitos. Chuachu, rico. Dígale al delfín, no hay peces para ti. ¿Va a volver a hacer la maniobra? Así hacen los niños también cuando usted dice que no hay para ellos. Amén. Amén. Perdónenme, hermanos, pero aquí mismo en el libro de Hebreos dice, ya dejemos los rudimentos y vamos a la palabra de Dios. Vamos a la perfección. No nos quedemos en el atrio, vamos al Santísimo. Tenemos un camino nuevo y vivo. Tenemos un camino. Hay libertad y un llamado para entrar. ¿Qué haces en el atrio? Cristo sana, Cristo salva. Cristo sana, Cristo salva. Cristo sana, Cristo salva. Te va a pasar la vida entera. Cristo sana, Cristo salva. Hermanos, ese es el atrio. Eso lo sabemos. Lo sabemos ya. Ya lo recibimos. Vamos a la perfección. Hay que pasar por el santo, por el santísimo. Hay que crecer en la gracia, en el conocimiento. Hay que crecer en el propósito. Hay que crecer en la adoración. Hay que crecer en el corazón de Dios. Hay que lograr el propósito de nuestra salvación. Amén. Y no es que no creemos que Cristo sana y salva. Es que ya eso pasó. Lo recordamos para adorar y para estar firmes. Pues no pasando la vida repitiendo lo mismo. Y eso solo lo dejamos cuando estemos haciendo evangelismo. Para los que entran, ya nosotros tenemos que beber ya leche, pasamos a vianda. Hay que crecer. Hay que dejar lo que es de niños. La manera que se enseña tiene mucho que ver con la educación espiritual de un pueblo. Muchas veces los padres, por su ignorancia, perpetúan la inmadurez de los hijos y ellos llegan a ser inmaduros con los hijos.
¿Usted entendió lo que yo dije? Claro. Porque cuando usted se mantiene bregando con, ay, que no hagamos nada, que el niño se enoja. Si no se lo doy, va a zapatear y me va a romper el plato. Y el niño lo sabe. Pasa con los pastores. Ay, el domingo dejaron de medir 10 porque el culto está largo. Vamos a cortarlo para que vengan. No que se vayan. Porque el culto es para Dios, no para ellos. El culto es para Dios, no para ellos. Amén. Si quieren llegar media hora antes que termine, que vengan. No lo criticamos, pero el culto no es para ellos. No nos vamos a virar para ellos, para complacerles sus caprichos. Perdóname. Así nunca lo vamos a madurar. Así nunca van a tener devoción para alabar a Dios y servir a Dios. Eso es lo que Dios dice. No nos convirtamos al mundo, que el mundo se convierta a nosotros. Y si no podemos convertir al mundo, que tampoco el mundo no nos convierta a nosotros. Estamos recorriendo un camino hacia la perfección. Y tenemos que ir dejando ya lo que es de niño. Tiene que cambiar nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestra manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que, hermanos. Porque como dice aquí, ya no estamos en el monte del Sinaí, el monte que humea, que relampaguea, sonido de trompeta, de bocina para meternos miedo. No, al cielo nadie va a llegar asustado, sino enamorado de Cristo. Amén. Amén. El célebre soneto de Santa Teresa de Jesús, que puede sonar muy místico, porque ella está clasificada como mística. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni aun el infierno tan temido para dejar por eso de temerte. Tú me mueves, Señor, y de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara, y si no hubiera infierno te temiera. ¿Usted viviera así? Eso, aunque suena místico, eso es un pensamiento muy profundo, que esa es la verdadera motivación de un cristiano. Cuando Dios nos habla como nos habla a nosotros en la adoración, sin estímulo, sino mostrándonos una realidad. Al niño no le suena romántico que usted le diga, hijito, te voy a mantener hasta los 18, pero después tú tienes que trabajar y te tengo que preparar. Cuando yo tenía 7 años, mi papá me puso a trabajar. Y no porque había necesidad de que yo trabajara, pero me enseñó a comprar mis libros, a comprar mi ropa. Y desde los 7 años, en cierta manera, soy independiente económicamente. Cuando yo llegué a Puerto Rico, que no era mi país, llegué con $12 en el bolsillo que gasté, que invertí en unas cositas personales en una tienda. El día siguiente, una bata, unas cosas personales, y me quedé sin un solo centavo en un país extraño que yo no conocía. Y en ese tiempo la beca que le daban a los estudiantes era BOG. Yo no tenía ni BOG, sino BioDios. Porque yo todavía no era residente en Estados Unidos en ese tiempo. Vine como con visa de estudiante. Ay, mis hermanos. Y yo sobreviví trabajando. Mi papá no me dio nada, pero me enseñó a trabajar. Llegué a ser maduro. Y cuando los hijos de los millonarios lo botaban de la universidad, porque se pasaban jugando baloncesto el día entero, porque papá mandaba el cheque al final, yo estaba trabajando de noche, los domingos, todos los días salía a vender cositas para sostenerme. Y aquí estoy. Porque me enseñaron a ser maduro, a no depender de nadie. Yo estoy hablando de lo natural y le agradezco a viejo que me enseñó a ser maduro. Entonces Dios quiere lograr lo mismo con nosotros. Esas motivaciones de niños que nos dan todos los días una expectativa. Mire, hermanos,
Aquí estoy viendo un martes al culto y está lleno, ¿no? Quizás como un domingo, porque hay gente que los domingos es domingo y es domingo para ellos, ustedes saben. Y son gente que ya aprendieron que el domingo es domingo y ya no vienen otro día sino el domingo. Pero, mira, aquí usted viene un martes y la iglesia está llena. Vaya por las iglesias un día de culto en la semana, usted ve a alguien, 2 o 3 personas. No viene un grueso. Pero aquí estamos diciendo, hermanos, vengan porque le voy a invitar al evangelista fulano de estar un hombre ungido. Vengan acá que viene el apóstol y fulano. No. Aquí nunca anunciamos que viene a predicar. Para que nunca la motivación suya sea escuchar a nadie. Usted viene aquí a adorar. Y a escuchar al que Dios ponga a hablar la palabra. Amén. Eso nos lo enseñó el Señor desde el principio. Y lo hacemos. ¿Por qué? Y yo me he dado cuenta que resulta eso, porque no estamos enseñando que Dios es el todo en la adoración. Nunca hemos adaptado el culto a la gente, sino a Dios. Entonces la gente está aprendiendo eso. El que es niño o llega a madurar o cambia su manera de pensar, porque no estamos concentrados en ti, no es agradarte a ti. Que el culto es corto para adaptarte, para adaptarlo a ti. No, si el culto no es para ti, es para Dios. No, tú vienes a adorar. En 25 años siempre comenzamos media hora antes el culto, para que todo el que llegue se meta a la oración. O sea, no que comenzamos, yo voy a lugares, perdóneme que diga esto, y pastor, ¿a qué hora el culto? No era a las 7:30, sí, son las 8, porque no ha comenzado. Es que no han llegado los hermanos. ¿Y qué le dijo usted que el culto es para los hermanos? El culto es para Dios, comienza a la hora, por eso es que no llegan. Todos los desastres es porque estamos educando de acuerdo a la ley. Pero no estamos ya de acuerdo a la ley. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sabe lo que es un ayo? Un esclavo, un siervo. A mí me llama la atención que Dios escribió 5 libros, el Pentateuco, para enseñar a Israel a amar a Dios y a temer a Dios. 5 libros. 5 libros. Mire, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no adores imagen. No. Y cada vez que surge algo, hay que decir, no hagas tal cosa. El evangelio no dice, no hagas. El evangelio dice, la ley se resume en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. 2 palabras y está resumido toda la ley de los profetas y todo el plan de Dios. ¿Por qué hay que escribir, no lo mates? Hermano, si tú lo amas, no le vas a matar, no le vas a robar, no le vas a quitar a la mujer, no le vas a hacer mal. Ya. Porque la ley es espíritu. En el nuevo pacto es espíritu, es madurez. La ley educa como los niños. Muchachos, lávate la mano. Muchachos, no hagas eso. Muchachos, te pego, se hace aquello. Eso es, así se quedan los niños. Si la esposa te está diciendo todavía, no hagas esto, no has madurado todavía. Saca la basura. Ay, la basura. Ustedes se ríen. Pero ¿cuál es la religión hoy? No mates, no comas, no te vistes así, no te pongas esto, no te pongas aquello. Hermano, cuando usted educa a una persona así de acuerdo a la ley, esa persona un día se va a otro estado a vivir y de allá te llama, pastor, mire, tengo una situación acá. ¿La Biblia prohíbe fumar, pastor? Pastor, ¿la Biblia prohíbe ir al cine, pastor?
Dígame usted, ¿qué usted opina? La Biblia prohíbe el vino, pastor, dígame. Y cada vez que hay una situación nueva, llama al pastor para que diga sí o no. Cuando tú eres maduro, no hay que decirte nada. No, tú sabes cómo debes actuar. Porque el Espíritu te habla y te dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Jesús dijo, si ustedes quisieran agradar a Dios, diga, si fueran maduros, conocieran si mi doctrina viene de Dios o no viene de Dios. El que quiere agradar a Dios es maduro, porque los niños no quieren agradar a nadie sino a ellos. Cuando ya usted quiere agradar a Dios y no a usted, eso es madurez. Y la mayoría de la gente, cuando va a buscar consejo, cuando es niño, lo que anda buscando es que el consejero le diga lo que quiere oír. Y si no se lo dice, va y cambia de consejero hasta que encuentra uno que se lo diga. Porque es un niño. Se quiere agradar a sí mismo. Quiere hacer lo que le gusta, lo que quiere, lo que le va a salir bien. Pero cuando trata en el Espíritu, usted renuncia a lo que sea. Usted dice, no, aunque eso me es lícito, aunque no es nada que la Biblia prohíba, a mí no me conviene, no me lleva a nada bueno. Porque usted es maduro. El maduro sabe tomar buenas decisiones aunque no haya nadie. Por eso es bueno llevar a la gente a Dios. Porque una persona madura cuando va a Dios, porque el que perfecciona y madura es Dios. Y cuando usted le enseña a la gente que Dios es el todo en su vida, cuando la mujer va al espejo y dice, yo no estoy imitando a los homosexuales de Francia, que son los que dictan la moda en el mundo. Yo soy una sierva de Dios y yo me he visto para agradar a Dios. Y yo visto, como dice la Biblia, con sencillez, con vergüenza y decoro. No para ser un símbolo sexual, sino para agradar a Dios. Eso lo dice la Biblia. Amén. Pero dice, ay, es que si hago así no voy a ser sexy. Ahí viene entonces el niño. Ahí viene el niño, porque eso se llama ser niño. Está llamando la atención para que me vean, para que todo el mundo diga, wow, wow. Tú quieres ser la atracción, wow. Y para que te estén desnudando con los ojos, wow. Eso no es una vergüenza, que todos los hombres te quieran tener como si tú fueras si la mujer abrieran los ojos, vieran cómo la usan, como si fueran muebles y no seres humanos creados a la imagen de Dios. Pero los cristianos tenemos entendimiento. No somos niños que nos estén arrastrando. Cuando somos maduros, no nos conquistan los banqueros con la visa, que te mandan la tarjetita que te van a decir, ay, tú sabes que tengo crédito en tal banco, mira, me llegó la tarjetita, y no sabes que es el diablo que llegó a tu casa. Porque te halaga que tienes crédito. Si son tan malos que aún tú te declaras en bancarrota y te mandan una carta diciendo, usted tiene una oportunidad de comenzar de nuevo. Te están tirando una trampita para que vuelvas otra vez a endeudarte, para que te vuelvas a declarar en bancarrota otra vez. Son sinvergüenzas. Pero usted es un liberto. ¿Sabe lo que es un liberto? Alguien que Cristo libertó para que no vuelva a ser esclavo de los hombres. Amén. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el libro de Hebreos? Todo, si eso es lo que dice Hebreos. Que dejemos lo que de niño, los rudimentos de la fe, las cosas de niños, que no estemos retornando al pasado, que seamos maduros. Hay un camino que recorrer. ¿O no dice ahí que tenemos libertad para entrar? ¿Y cómo es que teniendo un mejor sumo sacerdote, una mejor ofrenda, un mejor pacto, una mejor esperanza, y tenemos todo, todavía estamos viviendo como niños, retrocediendo, vacilando, oscilando, como las olas del mar, de aquí para allá, bailando No, mis hermanos, ya basta.
¿Qué es lo que nos da motivación a nosotros para vencer la carne y crucificarla? ¿No es la misma motivación de Jesús cuando murió por ti en la cruz del Calvario? De tal manera te amó que dejó el trono y a los ángeles, las 99 ovejas, para venir a morir por ti en una cruz, desnudo, expuesto al vituperio y a la burla, para salvarte. Es el mismo amor. Es la motivación para los niños y para los adultos. La iglesia no va a competir con el mundo de ninguna manera. De ninguna manera va a competir con el mundo. Jamás, jamás. ¿Saben ustedes la batalla que tuvo Dios con Israel por sacarle a Egipto de la cabeza? ¿Saben ustedes por qué Egipto apelaba tanto? Porque Egipto complacía deseos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre sino del mundo. El mundo pasa con sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. El mundo está constituido por deseos de la carne, de mis apetitos, de lo que deseo, lo que codician mis ojos, y si no ninguna de estas dos cosas, la vanagloria. La vanagloria. Todo el mundo es vanagloria. Todos los anuncios comerciales están en vanagloria. Usa esto porque lo usa fulano de tal, un famoso. O tú quieres ser un hombre importante, entonces usa la colonia tal. Y tú, wow, quiero ser importante. A todo lo que se te apela, a ser grande, a ser sabio, a siempre elegir bien. Mire, si los famosos están eligiendo esto, sé tú famoso también, elige bien. Entonces te están apelando a la vanagloria para llevarte a ser un esclavo y comprar lo que ellos les dé la gana cuando tú no lo necesitas. ¿Qué es un turista? El que gasta lo que no tiene para complacer a quien no conoce. Así se define un turista hoy. Usted lo ve allá en Cancún, una piña colada, la visa, y después la vida entera pagando visa. Eso no, es un esclavo. Y el banco, que siga viviendo así para yo ser más rico cada día. ¿Cuál es el problema de Egipto? ¿Por qué preferían a Egipto? Porque Egipto complacía deseos. Ahí hay carne, hay puerro, hay cebolla, hay ajo. Y aunque allá éramos esclavos, pero caramba, había café. Se lo estoy poniendo en el lenguaje de hoy. Sí. Es cierto, trabajamos como bestias 18 horas, pero cuando terminaba, ahí estaba la arepa, el mangú, los tacos, la quesadilla. Con otras palabras, se trabaja. Decía como dicen en España, en Egipto se sufre pero se goza. Pero este maná solamente me gustó el primer día. Después me tiene hastiada mi alma. Así decían del pan del cielo, que era un milagro diario de Dios. Dios haciendo milagros todos los días. Y no lo preferían a él, preferían al faraón. ¿Por qué? Porque el faraón no solamente castigaba con trabajo arduo, sino que daba ajo, cebolla, puerro, carne, me satisfacía mis deseos. Pero Dios es todo lo contrario. Dice: te quito tus deseos, pero te pongo los míos. ¿Acaso los míos no son superiores a los tuyos? ¿O no te quiero enseñar una vida superior? Pero hay que estar convencido. Hay que estar convencido. ¿Cómo nos ve el mundo? El mundo nos ve como nos ve el diablo. ¿Cómo nos ve el diablo? Como tontos. ¿Cuál es la filosofía de la serpiente?
con que Dios os ha dicho que no podéis hacer nada. Pero vengan conmigo que van a poder hacer todo. Eso fue lo que el diablo le dijo a Eva. Y cuando Eva le metieron en la cabeza un deseo de ser como Dios, dice, vio el árbol bueno para comer, diga, los deseos de la carne, agradable a los ojos, la codicia de los ojos, y después que será como Dios, la vanagloria del mundo. Porque no quería ser como Dios en santidad, sino en poder, en sabiduría. Entonces, ¿por qué nos apela tanto el mundo? Porque el mundo nos da los deseitos. Y Dios me está diciendo que yo los clave en la cruz. Hay deseos que son pecaminosos. Hay deseos que son caprichos porque me pueden llevar a algo pecaminoso. Comer carne no era malo. En el desierto querían carne. No era malo comer carne, pero no estaba en el plan de Dios. Y esa es la cruz, no agarrarnos a nosotros mismos para agradar al Señor. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo conviene. No es que Dios lo prohíbe, es si eso me lleva a la gloria de Dios, a la voluntad de Dios y a mi edificación personal. Dios no quiere que seamos esclavos de los deseos, ni de las ideas, ni de los pensamientos, ni de las filosofías. Ahora tenemos a alguien que nos gobierna, que es perfecto, que nos va a llevar a no a lo bueno, a lo perfecto. Que Dios nos ayude a servirle con gratitud, con alegría y con temor reverente. Dale un aplauso al Señor. Ahora quédate así, yo voy a orar. Cierra tus ojos. Abre tu corazón al Señor. Dios me ha pedido hace muchos años que cada vez que termine una palabra ore. No porque se termine el servicio, sino para que la palabra sea grabada, para que Dios pueda impartir la capacidad para vivir esa palabra, para que no sea un cántico hermoso, sino una palabra que demande, que pueda crear en nosotros un compromiso con el Señor. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos llevaste a la parte práctica de esta palabra, lo que tú quieres alcanzar con todo el libro a los hebreos. Dios mío, yo pude exponer la palabra como tú me ayudaste, pero hay algo que yo no puedo hacer, y es cambiar el corazón. Pero sí tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer. Y eso es lo que vengo a pedirte con todo mi corazón. Vuelve nuestros corazones a ti. Permite, como termina ahí, hay que servirte con gratitud. Hay que servirte para agradarte. Y hay que servirte con temor reverente. Tú quieres llevarnos a ese nivel espiritual, a esa piedad, oh Dios. Yo te ruego en el nombre bendito de Jesús, yo extiendo mi mano primeramente a ti, Señor, para rogarte una impartición para tu iglesia. No solamente nosotros, sino tu iglesia que está en las naciones en este momento. Dios mío, la exhortación siempre es necesaria, siempre es oportuna. Amonestaste en el pasado, hoy a través de los escritos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia nos estás amonestando. Permite que nadie sea rebelde al llamado divino, a la visión celestial. Señor, que no seamos como los hebreos que tenían los oídos, Señor, vagos, se puede decir así, lentos para oír, Señor, tardos para oír,
Ayúdanos, Dios, a ser prestos para oír, a tener oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Dios mío, a saber administrar la gracia, a perfeccionarnos en Cristo Jesús, por amor a tu nombre. Quita la dureza de corazón, la rebelión del corazón, la liviandad del corazón, por amor a tu nombre. Dios, toca nuestros corazones con la sangre que habla. Que la sangre de Cristo no solamente te hable a ti, que nos hable a nosotros, para darnos, Señor, quitar la conciencia culpable, pero para motivarnos también, Padre, a vencer el pecado y agradarte en todo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.